expresar en redes sociales utilizando el hashtag Pacto Salud, el hashtag Pacto Salud. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a los paneles de discusión. El primer panel es sobre salud pública, prestación y aseguramiento, moderado por el doctor Augusto Galán Sarmiento. Adelante, doctor. Muy buenos días nuevamente. Yo quiero invitar a este panel al doctor Mauricio Serra. Mauricio Serra es médico y es actualmente el director de salud de Compensar. Al doctor Oscar Mosquera, que también es médico y también es médico y es actualmente el director de la Fundación Hospital San Pedro de Pasto, y al doctor Gerson Bermón. Gerson ha sido director de salud territorial de Caldas y ha sido director general de salud pública del ministerio y fue el gerente del COVID desde el ministerio. Pues no del COVID, sino contra el COVID. Bueno, con ellos pues vamos a hablar en estos próximos 20 minutos. Lo que está planeado son paneles de 20 minutos. Luego, realmente, con ellos ya hemos hablado que las respuestas tienen que ser muy cortas y muy concretas para que podamos avanzar. Pues ya la agenda ha sido, como hemos podido ver, modificada. Entonces, yo me voy a concentrar en dos temas desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, del conocimiento que tienen. El primero es el tema de las redes y de la conformación de redes. Nosotros hemos venido hablando en el sector salud desde hace muchos años sobre el tema de las redes. Y yo quisiera empezar por el doctor Serra, por el doctor Mauricio, la experiencia de las redes que ustedes han desarrollado desde Compensar, de la conformación de las redes, pues cuáles son los retos y desafíos que se han tenido para implementarla y cuáles son aquellos que deberemos superar o que ustedes, desde la perspectiva de ustedes, consideran que debemos superar para conformar esas redes mejor. Bueno, pues muchas gracias. Tal vez. ¿Está apagado? Ahí. Ok. Pues muchas gracias, doctor Augusto, por esta invitación, al doctor Gabriel Carrasquilla y a todos los organizadores de este evento. Usted me dijo 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces voy a… 3, bueno, 3. Pero creo que no puedo desaprovechar… A ver si podemos hacer dos preguntas para cada uno. Bueno, listo. Rápidamente, ¿qué pienso de lo que hay en la reforma? Y ya contesto pegado a eso la pregunta de las redes. Quiero decir algo, y es que del primer borrador que vimos cuando en el balcón el presidente habló sobre la reforma al que tenemos hoy, creo que hay una evolución como país. Si yo me pongo, y si ese primero lo hubieran aprobado, creo que sería, a mi opinión personal, un retroceso muy grande. Con el que tenemos hoy, creo que hay un retroceso menor y creo que hay unos avances. Quiero decir eso y eso lo pongo. Frente a las redes voy a decir 2 o 3 cosas. Uno, me parece muy interesante la articulación en el territorio. Compleja, difícil, no va a ser fácil, pero creo que es muy interesante. 2, creo que los CAPS son una piedra fundamental para que se dé la atención primaria y para que se mejore la salud de los colombianos. Tengo una muy grande preocupación cómo va a ser la financiación, porque allí dice que va a ser por oferta.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a uno le van a pagar más si el arriendo es más caro y a otro menos si el arriendo es más barato. Quiere decir que si el uno tiene 3 médicos y el otro tiene 2, le van a pagar más o menos. No tengo ni idea. Ese es un tema que aparentemente es un detalle pequeño, pero a mi juicio es enorme y puede ser la piedra angular para que eso funcione o no funcione. 3, con respecto a las redes que allí fragmentan, las redes de alta complejidad, las redes de apoyo diagnóstico, 4 redes diferentes, yo creo que la red debe ser una en torno al usuario y el usuario debe estar en el centro. Y ahí me pego a lo que hemos venido aprendiendo nosotros, en donde vamos en un proceso de construcción, no hemos llegado al punto. A veces subimos y nos sentimos muy contentos y a veces se nos bajan los estándares, pero lo fundamental de la experiencia es que el usuario debe estar en el centro y la red debe estar en torno al usuario. Ese tema que aprendimos en el pasado de que debe haber una institución cabeza de red, que habitualmente esa institución cabeza de red es un hospital de alta complejidad, que se chupa todo el presupuesto y deja a los centros de salud sin presupuesto, creo que está mandada a recoger. La red debe, y de hecho es un grupo de instituciones que aportan mucho valor al usuario. Y son tan importantes las instituciones, las IPS de atención domiciliaria que sacan oportunamente el paciente de una clínica de altísima complejidad como el procedimiento cardiológico complejo o de cáncer complejo que se haga en una clínica. Total, creo que ahí es, en nuestra experiencia, el usuario en el centro y la red en torno al usuario. Y por último, es fundamental la confianza. Y ahí, para mí, el otro tema garrafal que queda absolutamente ausente y que la doctora Norma lo acaba de decir es quién va a contratar la red. Ese cuento que las IPS le facturarán al ADRES y el ADRES les pagará el 80% sin que medie un contrato, sin que medie algo claro, es desastroso. Y por último, para mí es imposible que sea el ministerio el que construya la red. La red tiene que hacerse por el actor que está en el día a día resolviendo los temas. Les pongo un ejemplo de la vida real mía como gerente de una EPS. Ayer estábamos revisando cómo mejorábamos el egreso del paciente hospitalario en Villavicencio. Yo aquí sentado en Bogotá no tengo ni idea qué está pasando allá, pero allá está la gente mía que todos los días está viendo qué pasa y que pueden tomar decisiones allá. Eso, dependiendo del ministerio, se me hace terrible. Con eso espero más o menos haber cumplido los 3 minutos. Doctor Serra, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar esa última parte de su respuesta para preguntarle al doctor Mosquera, desde la perspectiva suya, en un territorio como el nariñense, digamos, porque acabamos de oír al doctor Serra la organización de una red aquí en Bogotá, en una ciudad capital, la capital del país, etcétera, etcétera. Pero esa misma realidad se vive en el territorio, ¿o ustedes cómo ven desde la perspectiva de ustedes una fundación, esa relación para los privados, para el sector público en el territorio? Muchas gracias, doctor Galán. Antes que todo, un agradecimiento, doctor Galán, doctor Carrasquilla, por habernos invitado. El hecho de participar en este tipo de foros, viniendo de las regiones o departamentos más apartados y olvidados de Colombia, pues créanme que tiene un valor muy grande para nosotros. Se han hecho grandes esfuerzos a nivel de todo el departamento y de la infraestructura de IPS en Nariño para tratar de ofrecer siempre los mejores servicios a nuestros usuarios. Frente a este tema de redes, digamos, este es uno de los temas, cuando hacíamos la revisión con todo el equipo, de la reforma en salud, de los más complejos en Nariño, y de los más complejos es porque tal vez en ciudades principales, como usted lo decía, doctor, pueden tener, digamos, todos los niveles de atención y se pueden articular de una manera más fácil. En cambio, en nuestra región, la oferta de especialidades, de especialistas y la oferta de instituciones hospitalarias no es la más adecuada, no es la mejor. Podemos decir que tenemos instituciones de mediana y alta complejidad y sobre todo de alta complejidad en la región, que fortalecen mucho la prestación o resuelven la mayor parte de los casos en Nariño, y un nivel de atención básico que de alguna manera le falta algo de resolutividad, ¿cierto? El hecho de que no existan estas instituciones netamente dedicadas a este segundo nivel, y más por toda la situación que estamos viviendo con todo el tema de las EPS y sobre todo con el régimen subsidiado,
en esta región, sobre todo aproximadamente el 75% de la población es del régimen subsidiado, pues nos va a llevar a unas dificultades muy serias en esa articulación que tenemos que tener con el resto de prestadores, porque no había cómo conectarnos o cómo hacer esa integralidad con el resto de los niveles. Digamos, no tendremos ninguna dificultad, siempre hemos trabajado muy de la mano, tanto con el Hospital Público de Alta Complejidad como la S del departamento, del municipio de Pasto y las S del departamento, pero obviamente en esa articulación siempre nos vamos a quedar un poco cortos. Y obviamente sabemos que el poder montar esos CAPs, el poder generar toda esta red de articulación o la integralidad en la prestación de servicio a través de la red, pues en un departamento como el nuestro va a requerir recursos muy importantes, Gracias. Doctor Gerson, usted tiene una experiencia muy amplia en el tema de implementación de atención primaria, que para eventualmente la ortodoxia puede ser un cambio de la visión de la atención primaria tradicional. Algunos la podríamos llamar renovada, pero desde su experiencia, porque parecería pues que para algunos puede entenderse que no ha habido desarrollo de atención primaria en Colombia. Seguramente sí hemos tenido retos y dificultades, pero usted, ¿qué nos puede decir de eso? O sea, ¿cómo podríamos seguir avanzando en una implementación de una atención primaria adecuada para el país? Bueno, con el saludo a todos y el agradecimiento por la invitación. ¿Sí está sonando? Hay algo en el audio que sí me dijeron los técnicos que tenemos que modular más alto, dijeron. Aló, aquí sí está. Con el saludo a todos y para aprovechar los 3 minutos. Yo creo que sí se han hecho muchas acciones en cuanto a atención primaria, sueltas, algunas de gobierno. Yo creo que la pandemia fue el doctorado de lo que podría ser una salud pública y una atención primaria. Creo que las circunstancias nos obligaron efectivamente a actuar y generar una gobernanza en ese sentido. Pero también ve uno que no entendemos que esa atención primaria, si miramos lo que están proponiendo, inclusive en el proyecto de reforma a la salud. Primero que todo, la salud pública, y lo voy a resumir, me disculpan la ortodoxia o los ortodoxos en ese sentido, la salud pública nos pone los determinantes sociales y nos habla que hay que trabajar en los determinantes sociales. La atención primaria nos habla de un mecanismo para un sistema de operativización de un sistema de salud y dice que es la mejor estrategia para, pero también habla de los determinantes sociales. Y yo no entiendo, ni he podido entender por qué cuando escribimos, o sea, todos estamos de acuerdo, y hoy, si en algo está todo el mundo de acuerdo en el proyecto de ley, es en la atención primaria. Sea como la sea, como que nadie, ningún partido está oponiendo, ni los usuarios, ni nada, que hay que fortalecer la atención primaria. Hasta ahí como que nos estamos poniendo de acuerdo. Pero sí entendemos qué es la salud pública y quién es el rol de gobernanza de la salud pública, sí entendemos qué es la atención primaria y quién es el rol de gobernanza de la atención primaria, y después al final hablaremos, si me alcanza el tiempo, de cuánto creen que vale eso presupuestalmente y hasta dónde verdaderamente en atender la salud pública y la atención primaria es la solución de todos los problemas de salud, y cuando pasamos a las redes, a la prestación de servicios y a la atención de una población que tarde o temprano, por mucha salud pública, por mucha atención primaria, se va a enfermar y va a llegar a un centro hospitalario y va a llegar a necesitar una atención. ¿Hasta dónde es el límite de la inversión en ese sentido? Ya planteando esto, lo que yo estoy observando es, primero que todo, y lo que he planteado y la experiencia, usted me pregunta por la experiencia, ¿qué fue lo que vimos en el departamento de Caldas y qué fue lo que vimos durante el manejo de la pandemia? En el departamento de Caldas, lo primero que logramos decir es la salud pública no es del secretario de salud, la salud pública es del señor gobernador,
Porque si estamos hablando de determinantes sociales, ¿yo qué voy a hacer desde la Secretaría de Salud con los determinantes sociales, con el agua, la vivienda, el transporte, la seguridad, etcétera? ¿Yo qué puedo hacer? Bienvenido, y lo dijo aquí la senadora Norma, muy bueno que la ministra hable con la ministra de Vivienda, pero es como pidiéndole el favor, oiga, venga, para que a mí me vaya bien, usted mejore el agua, usted mejore la vivienda. ¿Dónde está la gobernanza? ¿La gobernanza está en un proyecto de salud para decirle a los demás qué tienen que hacer? ¿O la gobernanza está en el señor presidente arriba y le tiene que decir a todos es que para mejorar los determinantes sociales hay que formar una estructura y una operativización, un mecanismo verdaderamente que todos actúen sobre ese mecanismo? Y ¿qué sucedió en el departamento de Caldas? Y me sorprendió que la doctora Norma lo manifestó, que lo dijeron en el Valle, que pusieron la estrategia en el plan de desarrollo. Venga, pero ¿y si ya sabemos que para que funcione algo tiene que estar normativamente en un instrumento como es el plan de desarrollo departamental y en este caso el plan de desarrollo nacional? ¿Por qué no lo vemos? Si ustedes revisan el plan de desarrollo, debería tener un puente directo en lo que se está proponiendo en la política de salud, en la propuesta de salud, y no se ve reflejado en el plan de desarrollo. O sea, siguen dejando la salud pública y los determinantes sociales en unos comités intersectoriales que manejan desde el Ministerio de Salud o manejarían desde el Ministerio de Salud, pero no tienen ni la gobernanza superior ni lo están dejando en los documentos normativos donde deberían estar. La salud pública debería estar en el plan de desarrollo con unos mecanismos claros y unos presupuestos claros, que no es más plata, es la distribución de los presupuestos de todos los sectores para que funcionen efectivamente en los determinantes sociales. O es que le van a dar plata al Ministerio de Salud para mejorar el agua o para mejorar la vivienda. Eso no funciona, eso no es así. Es con los presupuestos de los demás que se logran los determinantes sociales. Y el segundo elemento, la atención primaria. La atención primaria es un mecanismo. Entonces ese mecanismo, vuelvo y al mismo ejercicio, y ese mecanismo está en el Ministerio de Salud para que maneje los demás territorios en los determinantes. No, si es un mecanismo, pues utilicémoslo para todo. La atención primaria en salud, pues habla de las redes y todo lo que tenemos que hacer para una atención efectivamente desde un primer nivel hasta la alta complejidad, y bienvenida a la atención primaria en salud. Pero la atención primaria es solo salud, o la atención primaria también tiene que ir a los demás sectores. Entonces debería existir una atención primaria para todos los sectores. Por eso es que siempre, el doctor Galán lo conoce y muchos de los que están acá, yo hablo de atención primaria social, que es involucrar dentro de esa estrategia a todos los demás responsables para mejorar, que tienen el presupuesto y las acciones para mejorar el bienestar de las poblaciones. Entonces, si entendemos que la salud pública es una sombrilla que debería estar en cabeza del señor presidente y en una gobernanza mayor, y la atención primaria es un mecanismo, una herramienta, no solo del sector salud, sino que es una herramienta de toda la operativización de un gobierno que efectivamente mejore las condiciones de vida de las personas, ahí sí vamos a obtener resultados en salud finalmente. Pero está mal diseñado, está todo cargado sobre el Ministerio de Salud, sobre la bata blanca, como siempre lo he manifestado, y adicional a eso, también cuando uno lo ve en el proyecto de reforma de salud, también está fragmentado y no se va a lograr un resultado como lo estoy viendo. Muchas gracias, Gerson. Bueno, tenemos 3 minutos, no sé, para ustedes dos. Una pregunta como muy concreta, digamos, aquí están los 3 actores que deberían trabajar integrados: el asegurador, el prestador y la salud pública, las entidades territoriales. Y bueno, ¿por qué pudimos en la pandemia? Y lo pudimos hacer. ¿Necesitamos un enemigo común, como una pandemia, para que entonces nos asustemos? ¿O qué es lo que necesitamos en el día a día para que esa coordinación funcione? Un minuto por cabeza. Yo creo, voy a quitar el enemigo común, yo creo que necesitamos un propósito común. Y creo que lo que plantea este proyecto de definir unos territorios y en torno a ese territorio construir salud es muy importante. Yo creo que si un territorio es un municipio o una región de pequeños municipios, 200.000 habitantes en 3, 4 municipios, y en esa región hay unos actores claros, definidos y concretos, creo que puede lograrse. Creo que los aseguradores regados por todo el país con de a 500, de a 1.000, de a 50 afiliados por municipios no agregamos ningún valor. En esos territorios debe haber 1 o 2 máximo. Y en una ciudad como Bogotá, o como cualquiera de las grandes, en una localidad que tenga 500.000 habitantes, ese es un territorio.
Y creo que en torno a ese territorio, unidos los actores, se pueden generar voluntades fáciles de lograr. Pero, y por eso creo que lo que plantea esta reforma es bueno en eso. Difícil, complejo, pero creo que hay un camino. Doctor Mosquera. Yo creo que eso es lo que se puede rescatar de la reforma, como dice el doctor. Lo primero son políticas claras. Si tenemos políticas claras de cómo actuar, cómo trabajar integralmente, lo podríamos sacar. Y lo otro es voluntad de todas las partes. Si no tenemos voluntad, pues obviamente todos vamos a seguir trabajando de una manera totalmente desarticulada. Y obviamente, digamos, lo más complejo y lo que hemos venido hablando, presupuesto. Porque si no tenemos presupuesto para podernos articular, difícilmente vamos a poder hacerlo. Sabemos cómo se manejó, digamos, la pandemia acá en las grandes ciudades y de alguna manera se pudieron articular de una mejor manera. Pero cuando miramos o vivimos esa realidad allá en nuestro departamento y en nuestra ciudad de manera específica, fue muy complejo, porque en última los hospitales fue los que terminamos asumiendo prácticamente el manejo integral de todos esos pacientes, no solo del departamento de Nariño, asumimos también el manejo de los pacientes del departamento del Putumayo que no tenían dónde o quién los atendiera de manera directa allá. Gracias, doctor Mosquera. No sé, Gerson. Si me regalan el 30 minuto. segundos. A nosotros nos tocó vivirlos y lo único que sabemos, bien o mal, lo pudimos hacer. Hubo gobernanza y hubo flexibilidad para atender en un territorio. Las EPS se unieron todas y en un solo día, en una sola reunión, en una mesa, logramos ponernos de acuerdo de que todas trabajaran por un fin común. Propósito, me gusta más que enemigo. Segundo, yo creo que aquí hay que una discusión que tiene que ser centralización y descentralización, doctor Galán. Gobernanza en la descentralización, poder en la descentralización para tener gobernanza de poder articular efectivamente los actores que tienen que intervenir. No centralización total, como me aparto un poquito en la reforma, creo que al estatizar y al querer centralizar más, va a ser el error más grande. Es gobernanza en la descentralización para poder, y flexibilidad para poder que todos estos actores efectivamente interactúen por las condiciones específicas de su población. Una cosa es Bogotá y otra cosa es allá, cuando nos tocó vivir las dificultades. Allá tiene que haber un modelo diferente, unas cosas diferentes, pero gobernanza en el territorio para poder desarrollar los modelos y flexibilidad. Listo, muchas gracias a los tres. Pues yo creo que fue pues, un abrebocas para temas demasiado complejos y profundos. Los invito a los documentos, a los 3 documentos. En los documentos se encuentran desarrollos de esto que se ha mencionado y ese sería pues el planteamiento final de este segmento y de este panel. Muchas gracias.